Bien, pues vamos a empezar la palabra el día de hoy y vamos a hablar de un tema que es muy recurrente en nuestras vidas, desgraciadamente. ¿Sí? Vamos a hablar acerca del pecado, de qué es exactamente el pecado y lo que provoca en nuestras vidas. Así que vamos a hacer una pequeña oración, vamos a poner este tiempo, esta mañana en las manos de Dios para que podamos escuchar de su palabra y que pueda hablarnos a su corazón a través de estos pasajes que vamos a ver esta mañana. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por este tiempo, porque sabemos que tú estás con nosotros. Sé que tú nos hablarás a través de tu palabra, del mensaje que tú nos dejaste, Señor, en cada uno de los libros conforman la Biblia que estudiamos aquí en la mañana. Sé que tú puedes hablarnos audiblemente, sé que tú puedes hablarnos a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Te pedimos que quede esta palabra grabada ahí, que podamos entender el mal que provoca en nosotros el pecado, el mundo en el que estamos viviendo, y sobre todo la forma en que nosotros podemos contribuir, Señor, a establecer tu reino aquí en la tierra. Tú nos has dado una misión, nos has dejado trabajo que hacer aquí. Queremos contribuir, queremos colaborar contigo, Señor, a través de tu palabra, del mensaje que nosotros podamos dar a las demás personas y llevar el evangelio a aquellas personas que lo necesitan. Lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a hablar precisamente de lo que es el pecado. Muchas personas, o cuando recién llegamos a la iglesia, que nos convertimos a Cristo, generalmente nos hablan acerca de esto, ¿no? Siempre nos dicen que debemos de arrepentirnos de nuestros pecados para que de esa forma permitamos que el Espíritu Santo pueda trabajar con nosotros, que nosotros mismos podamos ser libres del pecado y podamos dar fruto en el Espíritu a través de la palabra del mensaje que Dios nos está dando. Nos dicen también que el Espíritu Santo, en el momento en que nos arrepentimos del pecado, nos convertimos a Él, el Espíritu Santo empieza a habitar en nuestro corazón y por lo tanto debemos de alejarnos de lo que es el pecado. Pero entendemos el pecado como las cosas que no debemos hacer. Cuando hablamos del pecado, generalmente se nos viene a la mente lo que no tenemos que hacer. No basado en los 10 mandamientos que nos dice la palabra, pues no debemos de codiciar, no debemos de mentir, no debemos de de desear las cosas del prójimo, no debemos de matar, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que no debemos hacer. O bien, cosas que sí debemos hacer, ¿no? Otra vez, tomando los 10 mandamientos, nos podemos ver ahí que nos dice que debemos de santificar las fiestas, que hoy lo entendemos como pues acudir a la iglesia los domingos, tener comunión con los hermanos, pasar un tiempo con Dios, hacer oración, estudiar la palabra. Todas esas son cosas que sí debemos hacer y que quizá nos alejan del pecado. Pero generalmente no tenemos o no reflexionamos normalmente en el contexto del cual trata el pecado. Y no sé si ustedes alguna vez se han preguntado por qué es malo el pecado. Muchas veces nos dicen que porque nos hace daño a nosotros, que espiritualmente puede afectarnos.
que el pecado es malo también porque pues no le agrada a Dios, que Dios se puede enojar con nosotros si cometemos pecados, es decir, si hacemos cosas que no tenemos que hacer o que nos dice la Biblia que no tenemos que hacer, pero generalmente, digo, y todo esto es cierto, pero generalmente estamos hablando únicamente acerca de las consecuencias del pecado, ¿sí? Cuando nosotros, pongamos cualquier pecado, mentimos, generalmente es simplemente la consecuencia del pecado que ya cometimos en nuestro corazón. Cuando nosotros le deseamos mal a alguien, también es simplemente consecuencia del pecado que ya tenemos nosotros en nuestro corazón o en nuestra mente. Y ahorita vamos a explicar a qué se refiere cada una de estas cosas. Lo importante del día de hoy, o la base del mensaje del día de hoy, es que entendamos cómo el pecado nos afecta a nosotros, a nuestro entorno, el lugar donde vivimos, nuestra familia, y qué es lo que tenemos que hacer para evitar que esa raíz de pecado pueda entrar a nuestros corazones y entonces sí empezar a cometer esas acciones que no nos benefician a nosotros, que no le agradan a Dios, etcétera, todo lo que ya sabemos. Vamos a ver en el libro de Génesis, ¿sí?, que es el libro de los orígenes, justamente el origen del pecado. ¿Está mi teléfono por ahí? Y vemos en Génesis, como todos sabemos, cómo empieza la Biblia, la palabra de Dios que dice en el principio, ¿cómo dice? ¿Alguien sabe el primer versículo de la Biblia? Los cielos y la tierra, exactamente. Entonces, Génesis nos habla de el origen y empieza a explicar la Biblia, el libro, el primer capítulo, cómo Dios empezó a hacer los cielos, empezó a hacer la tierra, empezó a hacer los animales, empezó a hacer las plantas, hizo la luz, puso las estrellas, puso el sol, todo lo que nos habla acerca de la creación del universo. Y si vamos a Génesis 1:31, vamos a ver la culminación de todo este trabajo que Dios hizo a lo largo, que nos explica a lo largo, perdón, de Génesis. Nada más la versión de la Biblia. Y dice, bueno, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, ustedes pueden entender otra versión, pero bueno, va a decir más o menos lo mismo. Dice Génesis 1:31, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Entonces, Dios, una vez que terminó toda la creación, que creó al hombre, que creó las plantas, las montañas, los mares, Él vio todo eso y vio que era bueno. Ahí no había pecado, no había cosas malas. El mismo Dios, después de terminar su creación, vio que era bueno. Entonces, ¿cómo pasamos de ese punto donde todo era bueno al punto que vivimos hoy? Hoy, si salimos a la calle, podemos cuestionarnos si realmente todo lo que hay allá afuera es bueno o no. Si prendemos la televisión, empezamos a ver las noticias, podemos empezar a cuestionarnos si lo que pasa allá afuera es bueno o no. En las noticias vemos que encontraron un tráiler con migrantes y 20, 50, no sé cuántas personas muertas ahí de asfixia. Encontramos que el crimen organizado se va expandiendo. Encontramos que hay una guerra del otro lado del mundo, pero que también nos está afectando a nosotros. Podemos escuchar también de alguna
tragedia natural, algún sismo, algún maremoto, sequía también que hay en el norte del país y que la gente está padeciendo de agua y vemos entonces, o nos podemos cuestionar, ¿realmente es bueno todo lo que Dios hizo? ¿O por qué están pasando esas tragedias y por qué hay tanto dolor en las personas o en el ambiente en lo que nosotros estamos viviendo? Nosotros mismos quizá hemos pasado por una circunstancia difícil, algún tema de la pérdida de algún familiar, la muerte, y sentimos mucho dolor en nuestro corazón. Y lo que debemos de entender, lo que siempre se nos ha dicho, es que estamos viviendo en un mundo caído, ¿sí? Dios hizo todo bueno, pero las cosas no se quedaron así, y es lo que vamos a ver ahorita, y que nos explica Génesis del 1 al 3. Como todo eso que Dios hizo bueno, hubo un acontecimiento que rompió tuvo 4 rupturas, 4 quebrantamientos que ahorita vamos a ver en el ser humano, y eso provocó la caída de ese mundo perfecto que Dios imaginó y provocó el mundo que estamos viviendo ahora. Seguimos a lo largo de Génesis y vemos que en Génesis 2, justamente, vemos cómo explica la Biblia que Dios creó al hombre, creó a la mujer y les dio un trabajo aquí en la tierra. Y les dijo, que fueran fructíferos, que se multiplicaran, que trabajaran, que colaboraran juntos, pero les dijo que les puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo único que no podían hacer esta pareja de personas que conocemos como Adán y Eva, es que no podían comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Unos dicen que es una manzana, pues no se sabe exactamente qué fruto sea, pudo ser naranja, mango, papaya, cualquiera. Pero bueno, era un fruto que no podían comer y que ese árbol era conocido como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y aquí es donde la Biblia nos explica el origen del pecado y el origen de este mundo caído. Se le da esta instrucción al primer hombre y a la primera mujer que había en la tierra y desobedecen. Ya en Génesis 2, después lo leen con calma, explica por qué desobedecieron, etc. Pero hubo una decisión ahí de Adán y de Eva de comer de ese árbol que estaba prohibido para ellos y que Dios les había prohibido. Hubo una decisión de darle la espalda a Dios y querer ellos ser totalmente autónomos y totalmente autosuficientes y pensarse o creerse más sabios que Dios. La consecuencia de esa decisión fue precisamente agarrar el fruto y comerlo. Pero en el corazón de ellos ya estaba la intención de ser igual a Dios. Y eso es lo que nos explica Génesis. Ese árbol del conocimiento del bien y del mal daba la oportunidad al hombre de ser o de intentar ser como Dios. ¿Por qué? Porque entonces ya no iba a ser un mandato, no le dejaba a Dios la parte de decidir qué es lo que está bien o tener la referencia de lo que está bien y lo que está mal. Hoy nosotros, al momento de tener a Cristo en nuestro corazón, estamos aceptándolo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿correcto? Cuando hicimos la oración de fe es lo que decimos, que lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Al darle esa potestad de ser nuestro Señor, estamos diciendo que Él va a decirnos o que Él va a ser nuestra guía de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
mal, ¿sí? Por eso ahora nosotros le hacemos caso o actuamos o tratamos de actuar de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, porque ya le estamos dando ese lugar a Dios como nuestro Señor. Lo que Adán y Eva hicieron en ese momento es decirle a Dios: yo soy más inteligente, yo soy más sabio, no quiero depender de ti, y entonces yo voy a decidir lo que está bien y yo voy a decidir lo que está mal. Obviamente, y conocemos el resto de la historia, pues eso no salió. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entonces y nos arrepentimos, que el origen de la palabra de arrepentirse es justamente cambiar de camino. Lo que estamos haciendo es, si nosotros, o Adán en este caso, le dio la espalda a Dios y quiso actuar de acuerdo a su sabiduría, cuando nosotros nos convertimos, lo que estamos haciendo es dar ese giro de 180 grados para podernos poner nuevamente frente a frente, cara a cara con Dios. Y entonces dejar que sea su voluntad la que nos guíe y no nuestra voluntad o nuestra referencia de lo que es el bien y el mal. Esto quiere decir que el origen del pecado entonces es la decisión de dejar a Dios que nos diga lo que es el bien y lo que es el mal, o tomar esa decisión en nuestro corazón, en nuestra mente, de decidir nosotros lo que está bien y lo que está mal. Si nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal, entonces podemos decidir que está bien engañar a alguien o mentirle a alguien para conseguir un beneficio. Si nosotros decidimos lo que está bien y lo que está mal, entonces está bien odiar a esa persona que me hizo daño, que me atacó, o engañar a esa persona, hacer algún fraude, porque eso me va a traer a lo mejor un beneficio económico. Pero si nosotros decidimos voltear a Dios y le dejamos a Él que Él nos diga exactamente qué es lo que está bien y lo que está mal, entonces Él nos va a decir que no está bien engañar a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro socio, para tener un beneficio particular, un beneficio para nosotros. Entonces entendemos que el pecado no es solamente mentir, sino el pecado es la actitud que nosotros tenemos frente a las circunstancias que están a nuestra vista. Es decidir que la palabra de Dios nos guíe en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Decirle sí al pecado es decirle, es no vivir bajo la autoridad de Dios y por lo tanto empezar a actuar de acuerdo a lo que nosotros creemos y empezar a actuar bajo el régimen del pecado. Y esta decisión que tomamos en nuestro corazón de decir: Dios, tú eres el que sabe lo que es bueno para mí o lo que no es bueno para mí, o decir: yo soy el que sabe si es bueno o no lo que hago, les decía, rompe o tiene estas 4 rupturas. La primera ruptura que tomamos con esa decisión es nuestra relación con Dios. Eso es lo primero que se quiebra o que quebró o que se quebró cuando Adán tomó la decisión de ser autosuficiente y autónomo. Quebró la relación con Dios y ahorita vamos a explicarla. La segunda ruptura es que hubo un quebrantamiento también en nuestro interior, con nuestro espíritu, con nuestra alma, con nuestro corazón. La tercera relación o la tercera ruptura que hubo una vez que entró el pecado a nuestra vida o entró el pecado al mundo es la ruptura de la relación con el prójimo, con nuestro compañero, con la persona que está a nuestro lado. Y la cuarta ruptura es que hubo una ruptura, una separación también entre el hombre y la creación. Entonces, las consecuencias que estamos viviendo hoy día en este mundo caído, como lo conocemos, son que estamos viviendo bajo esas 4 rupturas. Con nuestra relación con Dios, nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con nuestro prójimo y nuestra relación con la creación. En Génesis 3:8
Vamos a ver cómo nos explica precisamente la Biblia, este pasaje, este libro, esta primer ruptura que es nuestra relación con Dios. Recordemos cómo vivían Adán y Eva en el huerto, era un paraíso, tenían comida, convivían con los animales, tenían un trabajo que hacer, convivían ellos, tenían todo lo necesario para vivir cómoda y plácidamente. Y tenían una relación directa con Dios, podían hablar cara a cara con Dios en el momento que ellos quisieran. Dice el Génesis 3:8, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Perdón, más adelante. No, perdón, es que yo estoy en el 2. Génesis 3:8. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre, o Adán, y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Versículo 9, entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo. Vemos aquí la primera consecuencia que les decía de de entrar o la entrada del pecado al mundo a través de Adán, y es esta relación con Dios. Adán o el hombre no tenía o no conocía lo que era el miedo, no conocía lo que era la vergüenza, no conocía lo que era la culpa. En el momento que se hace esta ruptura, que el hombre decide no hacerle caso a Dios, empieza a sentir miedo de Dios, empieza a sentir vergüenza y empieza a sentir culpa, que es precisamente lo que hoy día a muchas personas no le permite acercarse a Dios. Cuando hablamos con personas que no creen en Dios o que creen en Dios pero no siguen sus mandamientos, el primer cuestionamiento que ellos hacen es, no, pues yo me porto bien, yo hago las cosas bien, no necesito de Dios, no necesito que alguien me diga cómo comportarme. O ¿para qué voy a la iglesia si de todas maneras pues el mundo está mal? ¿No? Si de todas maneras las personas que van ahí se siguen equivocando, siguen haciendo cosas malas. Seguramente o no voy a la iglesia, no sigo a Dios porque no creo en Él. Si es que verdaderamente existe, entonces en algún momento o al momento que esté frente a Él, que me muera, que esté frente a Dios, pues le voy a decir, Dios, pues yo pensé que no existías, perdóname y ya recíbeme. Pero realmente lo que quieren es no tener a alguien que les diga lo que está bien y lo que está mal. Tienen ese temor de no cumplir con esas expectativas, ese temor con que alguien les diga que tienen que arrepentirse de lo que están haciendo y cambiar la actitud o las acciones que están cometiendo. Ese es el primer obstáculo que entra en nuestras vidas al momento en que Adán decide no hacerle caso a Dios. En Génesis 3 nos dice, en ese momento se les abrieron los ojos, que es el momento en el que desobedecieron a Dios, y pronto sintieron vergüenza por su desnudez, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Vemos aquí el primer momento en que el hombre siente vergüenza de sí mismo. Se le abren estos ojos y siente vergüenza por lo que está haciendo, siente vergüenza por quién es, por lo que acaba de hacer. Y eso es lo mismo que nosotros sentimos muchas veces también. Cuando llevamos una vida desordenada, una vida que está haciendo daño a los demás, que no estamos cumpliendo las metas que nosotros nos impusimos, empezamos a sentir vergüenza y empezamos a preguntarnos también quiénes somos, qué hacemos, por qué estamos haciendo esto. Empezamos o empieza a entrar la depresión también en nuestras vidas. ¿Por qué no estoy logrando lo que yo pensé que podía lograr? ¿Por qué no estoy ayudando a los demás? ¿Por qué las demás personas me empiezan a atacar? ¿Por qué no estoy cumpliendo las metas
o el ideal que tenía yo de lo que iba a ser a tal edad o al cumplir tal momento. Empezamos a tener esa vergüenza. Y Pablo explica muy bien esto que empezamos a vivir nosotros. Vamos a Romanos 7, 19. Romanos 7, 19 nos dice, Pablo empieza a notar estas contradicciones que muchas veces nosotros sentimos en nuestro interior y que constituyen la segunda ruptura de la que les quiero hablar en esta mañana. La segunda ruptura es que empieza a haber una contradicción dentro de nosotros mismos. ¿Y cómo entró? A través de la vergüenza, a través de la culpa, a través de que nos empezamos a dar cuenta que nuestros valores, nuestras métricas, nuestras valoraciones de lo que es bueno y es malo, no corresponde con la realidad o no podemos ser coherentes con lo que nosotros mismos ponemos como lo que es bueno y lo que es malo. Y viene aquí en Romanos 7 y Pablo nos dice, 7:19, nos dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Hay una contradicción por el pecado que nosotros estamos viviendo. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Entonces, la segunda fractura que tenemos en nuestro interior es precisamente que no hay coherencia con nosotros mismos, y eso es a consecuencia del pecado. La tercera fractura que resulta a través del pecado la vemos en Génesis 4 y es precisamente la fractura que tenemos o la relación que se fractura con las demás personas. Recordemos que en el Edén vivía Adán y vivía Eva y vivían muy felices, no había conflicto. Una vez que entra el pecado, empieza el conflicto. ¿Qué le pregunta a Dios a Adán? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Y qué contesta Adán? No, pues fue la mujer. Y la mujer que dice, no, pues fue la serpiente. Y se empiezan a pelear ahí. Y en Génesis 4, ¿qué vemos? Bueno, en Génesis 3 obviamente son expulsados del huerto. Y en Génesis 4 nos empieza a contar acerca del primer conflicto entre dos personas, que es el conflicto entre Caín y Abel. Y ese conflicto acaba en la muerte de Abel. Y de ahí para adelante, de Génesis 4 hasta el final, la Biblia nos está narrando siempre un conflicto tras otro conflicto, tras otro conflicto, entre familias, entre naciones, entre personas. Empieza a crearse este conflicto que lo vivimos hasta hoy en día. Ha sido un conflicto constante desde el momento en que entró el pecado a nuestra vida o entró el pecado al mundo, hasta el momento que vivimos el día de hoy. Y ese conflicto se relaciona también con la relación que tiene o que tenemos con nuestras parejas, o que Adán tuvo también con Eva. En Génesis 3:16 nos dice, Dios está reprendiendo al hombre y a la mujer después de comer el fruto prohibido, y dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, y
Desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. En otras versiones dice que se sujetará a la voluntad del marido, ¿sí? Y muchas veces nosotros entendemos que ese es el principio o la voluntad de Dios, que la mujer se someta al marido. Pero lo que estamos viendo aquí es que eso es parte del mundo caído que estamos viviendo. No es la voluntad de Dios que la mujer se sujete al marido. Ahorita se está, o lo estamos viviendo así por el mundo caído en el que vivimos. Pero la voluntad de Dios es que estén a la par. Y esto de que haya alguien por encima de otra persona, no solo se da en la relación hombre-mujer, sino se da también, obviamente, en la relación entre personas, entre una nación y otra, entre alguien más poderoso con alguien menos poderoso, entre alguien con más dinero junto con alguien con menos dinero. Siempre si vemos la relación entre una persona y otra, siempre se trata de imponer una persona. Y eso ha traído conflictos a través de las naciones, de los países. Bueno, lo estamos viendo ahora, quizá con la guerra de Ucrania y Rusia, un ejemplo muy claro es simplemente que se debe de, o lo que quieren hacer es que la voluntad de uno someta a la voluntad. Y eso es todo el conflicto que hemos estado viviendo siempre. Cuando hay un choque aquí o hay un conflicto, un pleito entre personas en la calle que luego vemos ahí que se van a agarrar a golpes, es eso, tratar de imponerse por la fuerza la idea o lo que está bien sobre la otra persona que piensa que lo que está bien es otra cosa, ¿no? Digamos, si ya se atraviesan o chocan en un cruce y hay un conflicto que dicen, no, es que yo iba bien y tú eras el que iba mal, y el otro que dice, no, yo era el que iba bien y tú eras el que estaba mal, el que iba muy rápido o lo que sea. Y se crea un conflicto. Eso lo podemos ver en cualquier relación entre personas. Y eso es el punto 3 del quebranto que hubo una vez que entra el pecado en nuestra vida. Y el punto número 4 lo vemos en Génesis 3:17, que dice, y al hombre le dijo, otra vez está reprendiendo Dios a Adán una vez que comió del fruto, dice, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Aquí está la cuarta ruptura que vivimos a consecuencia del pecado y es con la creación. Hoy día vivimos en esta tierra maldita que Dios la maldijo en este momento. Vamos a Romanos 8:19 y vamos a ver cómo nuevamente Pablo nos explica o entiende este mismo concepto de la ruptura que hay con el pecado. Y nos dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¿Sí? Conocemos muy bien este versículo. Dice que la creación anhela la revelación de los hijos de Dios. Y es aquí donde nosotros podemos o debemos de empezar a actuar en esta obra o en esta trama de la vida y de cómo nos afecta o nos afectó el pecado de Adán a cada uno de nosotros. Porque el pecado no solo nos afecta nuestro corazón, o el pecado no solo va a impedir que vayamos al cielo al momento de que nosotros muramos. El pecado nos está afectando hoy en día y dice que la creación está esperando o está anhelando la manifestación de los hijos. En el momento en el que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor, en ese momento aceptamos también la misión que Dios y Jesús nos da. Y la misma palabra nos dice, esa misión es el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué debemos de reconciliar? ¿Nosotros con Dios? Sí, pero también debemos de reconciliar estas 4 rupturas que provocó el pecado. Debemos de reconciliar a las personas con Dios. Debemos de reconciliarnos
nosotros mismos en nuestra alma, en nuestro interior, ser personas coherentes de lo que dice la palabra conforme nosotros actuamos. Debemos de reconciliar también a las demás personas, es decir, debemos ser pacificadores. Si hay un conflicto, es nuestra obligación también ser mediadores para que pueda existir la paz en esta tierra, y debemos de reconciliarnos también nosotros como humanos con la creación. Tenemos una tarea también por cuidar todo lo que se nos ha dado, cuidar los bosques, por cuidar los cerros, por cuidar el agua, por cuidar todas las riquezas naturales que tenemos. La falta de agua en ciertas partes no es porque a Dios se le acabó la producción de agua, es porque vivimos en este mundo caído a consecuencia del pecado. Y nosotros debemos de procurar también esa reconciliación. Debemos de preocuparnos por las cosas de la naturaleza, debemos de preocuparnos por nuestro prójimo para que pueda vivir bien, en paz, debemos de preocuparnos por nosotros mismos para ser coherentes, y sobre todo debemos de preocuparnos por la relación que nosotros debemos de tener. En el momento en que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, tenemos en nuestra mente, en nuestro accionar, esa misión de la reconciliación. Y entonces el pecado es creer que lo que nosotros hacemos está bien, aunque no vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Pecado es no tratar de reconciliar a las personas con Dios. Pecado es no cuidar la propia creación. Pecado es no hacer nada para solventar estas 4 rupturas que el pecado ha quebrantado en nuestras vidas. En Romanos 5:17, para ir terminando, Romanos 5:17 nos dice, pues el pecado de un solo hombre, está hablando aquí obviamente de Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Cristo. Entonces nosotros ya estamos viviendo bajo la gracia y la justicia de Cristo. Nosotros ya no debemos estar actuando conforme al pecado, conforme a estas 4 rupturas, sino debemos estar reconciliando a toda la creación, implica a nuestro hermano, implica a nuestro vecino, a las personas que nos encontramos en la calle, a las personas que están en nuestro trabajo. A todos ellos debemos estar reconciliando. En Lucas 15, a partir del versículo 11, nos habla la palabra acerca de esta parábola muy conocida del hijo pródigo. Y eso es precisamente lo que Cristo vino a hacer hoy aquí en la tierra y lo que nosotros debemos empezar a trabajar también. Nos dice la parábola, del hijo pródigo, que este hijo, creyéndose sabio, creyéndose autónomo, creyéndose autosuficiente, ya no quiso las bendiciones de su padre. Ya no quiso que nadie le marcara lo que está bien y lo que está mal. Y entonces tomó su herencia y decidió él empezar a marcar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y eso, sin lugar a dudas, lo llevó al pecado. Lo llevó a un lugar de sufrimiento, a un lugar de dolor, a un lugar donde no debería estar. Y en ese momento de sufrimiento, de dolor,
recordó cómo vivía su padre. Recordó cómo vivía bajo la bendición y bajo la autoridad de su padre. Y entonces cambia de rumbo y regresa nuevamente con el padre a vivir bajo su autoridad, a vivir bajo su voluntad y escuchando al Padre lo que es bueno y lo que es malo, yendo bajo esos parámetros. Lo que nosotros debemos hacer es precisamente eso: regresar al Padre, aceptarlo verdaderamente en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y aceptar su voluntad en nuestras vidas. Porque si hacemos lo contrario, si nosotros nos creemos más sabios que Él, nos creemos autosuficientes, si nos creemos autónomos, entonces efectivamente vamos a caer en el pecado, vamos a romper nuevamente estas 4 áreas de nuestra vida que nos afectan, que vamos a acabar como el hijo pródigo, quizá comiendo entre cerdos o comiendo comida de cerdos, anhelando volver a lo que teníamos en la casa. ¿Se gustan ponerse de pie? Vamos a cerrar con una oración a Dios. Vamos a pedirle que muestre en nuestro corazón la manera en que nosotros debemos actuar, cumplir con esa misión que Él nos ha dejado, cumplir con ese ministerio de la reconciliación que tenemos en nosotros. Porque ese ministerio no es simplemente para las personas que trabajan de tiempo completo en una iglesia o que predican, sino ese ministerio es para todos y cada uno de nosotros que decidimos creer en Cristo Jesús y que lo decidimos poner como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En el lugar donde quiera que nosotros estemos, tenemos que cumplir con esa misión, con ese ministerio de la reconciliación. Así que vamos a pedirle a Dios en nuestra oración que pueda trabajar en nuestro corazón para echar fuera toda raíz de pecado, toda raíz de orgullo que pueda haber en nosotros, y que piense que nosotros podemos tener una salida mejor de la que Él nos pone. Que pueda acabar y limpiar nuestro corazón de toda esa idea de que nosotros podemos ser autónomos, de que podamos vivir sin Dios, de que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Te pedimos, Señor, que permitas reconocer en nuestro corazón, que permitas reconocer tu voluntad en nuestras vidas, que permitas reconocer que tú eres nuestro faro, que tú eres nuestra luz, que tú eres nuestra guía a quien debemos de seguir. Que nada de lo que la gente nos diga, que nada de lo que los medios nos digan, que nada de lo que nuestra mente lejos de ti nos diga, nada de eso va a cambiar nuestro corazón, nada de eso va a cambiar nuestra mirada hacia otro lado donde no estés tú. Elimina, Señor, mata toda raíz de pecado, toda raíz que nos crea más sabios que tú. Dobla nuestras rodillas. Nos inclinamos ante ti, Señor, y te reconocemos como nuestro Señor. Te entregamos completamente nuestro corazón. Nos entregamos a tu voluntad, porque reconocemos que no hay sabiduría más grande, más perfecta que la tuya. Que no hay mayor justicia, Señor, que la tuya.
que la que viene de lo alto, la que viene de los cielos. Reconocemos que debemos vivir de acuerdo a tu justicia, de acuerdo a tu paz y a tu gozo. Señor, permítenos también trabajar, ser colaboradores en ese reino. Y así como Cristo vino a la tierra y anunció que el reino estaba ya aquí, que había llegado, hoy reconocemos que tu Espíritu Santo vive en nosotros y que donde quiera que estemos nosotros está tu reino, Señor, y que debemos de trabajar de acuerdo a tu justicia, de acuerdo a tu paz y de acuerdo a tu gozo. Ese es tu reino, Señor, y es lo que debemos establecer donde quiera que nosotros vamos. Tenemos este ministerio de la reconciliación y debemos de colaborar para reconciliar al mundo, Señor. Debemos de reconciliarnos con la creación, debemos de reconciliarnos con nuestro prójimo, debemos de reconciliarnos con nosotros mismos y sobre todo debemos de reconciliar espíritu, nuestra alma, con tu espíritu, con tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.